tiene que salirse del celular para que no se escuche eco. Ah, perfecto. Listo. A ver, listo. Ok, entonces como les estaba contando, la charla de hoy es más que todo para compartir el, mi trabajo de investigación y particularmente un artículo que estoy tratando de escribir ahorita, o que estoy escribiendo ahorita, mejor, que se llama Cuerpos Compartidos, la génesis de la jotería literaria en Salvador Novo y Javier Villaurrutia. Entonces, este artículo tiene como objetivo básicamente proponer la creación de una tradición poética o literaria en México a principios del siglo, que difiere un poco de las propuestas de, por ejemplo, una literatura queer o una literatura homosexual que han hecho otros críticos. Para entender eso, para mí hay que establecer tres cosas. El primero es el contexto en el que vamos a estar hablando. Entonces, esto va a ocurrir más que todo en principio de siglo, alrededor de los últimos años de la Revolución Armada. Y tiene tres momentos en que para mí la homosexualidad va a estar como en discusión en México. Uno es durante el Porfiriato, y después vamos a tener dos momentos más. El primero es el baile de los 41, que es tal vez el momento que más se habla en México, que es este baile donde hicieron una redada, donde famosamente el sobrino de Porfirio Díaz desaparece y lo cuidan ahí, pero básicamente es el momento donde se empieza a hablar de mariconería a nivel público y también de jotería. Si no estoy mal, es el primer momento en el que aparece la palabra joto primero en esta copla, ¿no? Donde dice los famosos jotitos, y después en la danza de los jotos, unos días después. Pero después va a haber una discusión sobre lo que se va a llamar en 1924-1925 el afeminamiento de la literatura mexicana, que es básicamente que se va a proponer una literatura mexicana viril. Y esto normalmente se ha leído como algo simbólico, alegórico, más figurativo, pero creo que en su centro toda esta discusión de la homosexualidad, la pederastia, el uranismo, tiene en su centro algo mucho más biológico. Y esto es lo que estoy tratando de rastrear en mi investigación, y esta es como la parte, hoy les voy a contar más que todo la parte literaria y no tanto la parte de estudio de la ciencia. Y como tercera parte vamos a tener un evento que no es tan famoso como la polémica de 24 sobre el afeminamiento de la literatura mexicana, que es la eliminación de los homosexuales de salubridad pública. Entonces, en 1932-33 hay una serie de artículos que básicamente piden que se elimine a todos los homosexuales del departamento de la Secretaría, de la Secretaría de Salud Pública. Entonces, vamos a ver que durante este momento hay una gran represión, ya sea por el afeminamiento en 24 o por la homosexualidad en sí misma en 32 y 33. Vamos a ver que esto no ocurre solo a nivel de criminalística, sino que también ocurre o a nivel jurídico, sino también a nivel cultural y de la producción cultural. Y en este contexto es en donde yo me empecé a dar cuenta de que había como un problema ahí en México y en la literatura mexicana. Y es que cuando se habla de literatura homosexual en México, normalmente hay como un salto gigantesco y se dice, oh, hay algo, en el siglo XIX hay algo raro, no se puede hablar de homosexualidad porque es anacrónico, obviamente, pero hay literatura de pollos, literatura de lagartijos, literatura de putos, literatura de maricones, y se hacen de petit metré. Y después hay como un salto de ese tipo de literatura y los 41 hasta 50 años después con el diario de José Toledo y los 41, ay, se me olvidó el nombre de Pablo Po. Bueno, el libro de Pablo Po, ¿no? Y después hay como un hueco en la mitad en la cual normalmente se dice que no hay literatura homosexual o que no hay literatura afeminada, sino que hay una literatura tímida que realmente es como proto-homosexual o algo así. Y eso lo vamos a ver en la crítica mexicana todo el tiempo. Sin embargo, para mí esto plantea un problema, y es que a pesar de que se dice que la literatura homosexual es anacrónica, ¿no? Que decir que la literatura homosexual, no se puede hablar de literatura homosexual a principio de siglo, eh, se entiende a toda literatura sobre afeminamiento, sobre jotería. Ahora bien, acaba de aclarar acá, el término joto, justamente, viene tiene una etimología súper controvertida, ¿no? Hay gente que dice que viene de
como del pabellón J de la cárcel de Lecumberri, de donde mandaban a los homosexuales. Sin embargo, eso no se sostiene muy bien, porque Lecumberri se funda en 1900, ¿no? Y un año después ocurren los 41 y ya se está usando el término como un término común. Entonces es bastante dudoso de que se haya vuelto un término común y que se haya desarrollado como un término cultural en aproximadamente 13 meses. Y para mí pasa que es porque la manera en la que se ha leído la literatura mexicana del afeminamiento, de la jotería, de la mariconería, se ha leído desde un paradigma de Stonewall, ¿no? Entonces, toda literatura que sea homosexual o que sea afeminada o que sea maricona o que sea jota o que sea, tiene que ser una literatura de los derechos humanos, ¿no? De la confrontación de los 60. Si eso no ocurre, es una literatura que está en carencia, que no es realmente una literatura del afeminamiento, que no es realmente una literatura de los mariconcitos, de los putos, de los jotos, sino que simplemente es el deseo homosexual, se habla de deseo homosexual, se habla de tendencias homoeróticas, pero no se habla de una tradición en sí misma. Y finalmente, en este contexto un poco, llegué al momento de decir un poco, ¿qué pasa con esto, no? Y llegué al qué pasó. Y yo estaba leyendo los poemas más que todo juveniles de Salvador Novo y Javier Villarrutia, que son dos de los grandes poetas mexicanos que formaron parte de un grupo que se denomina Contemporáneos, que es uno de los grandes grupos vanguardistas con los estridentistas en México, y que va a definir después básicamente la poesía mexicana del siglo XX, o gran parte de la poesía mexicana del siglo XX. Y empecé a leer los poemas de juventud, ¿no? Los poemas que ellos escribían cuando tenían 15, 16, 17 años, que normalmente nadie los lee, ¿no? Creo que Merlin Foster fue de los últimos que leyó los poemas como en los 60, no sé, hace mucho tiempo. Y empecé a mirar y empecé a decir, pero ¿qué está pasando aquí, no? Realmente podríamos hablar de una tradición, de una literatura del afeminamiento, de la jotería, de la mariconería, de la putería, eh, y me empecé a dar cuenta de que podría ser, pero la manera en la que tenemos que entender esto se tiene que entender totalmente contextualmente. Entonces, lo que me comencé a dar cuenta, y todo ocurrió por un poema que se llama A Javier Villaurrutia, que el poema Javier Villaurrutia, como ustedes lo tenían para hoy, empieza por la cruz inicial de tu nombre, Javier, por la B de vida que late en tu apellido, y después baja, 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 baja. Dice, porque nuestras dos almas son como cielo y mar, profundas, inconscientes, su grave callar, porque lloramos mucho y rezamos en vano, y porque nos devora una ansia pecadora. Quiero decirte sufre, quiero decirte llora, quiero decirte ama, quiero decirte hermano, ¿no? Y estaba y empecé a mirar que había muchos poemas que hablaban de este como yo colectivo, ¿no? En XB, ¿no? Que es otro poema del Salvador Novo de los mismos años, dice, no podemos abandonarnos, nos aburrimos mucho juntos, tenemos la misma edad, gustos semejantes, opiniones diversas por sistemas. Y lo que empezamos a mirar es que hay esta como voz colectiva que se construye en los poemas de Javier Villaurrutia y Salvador Novo. Y me causó curiosidad, ¿cuál es esa voz colectiva que se está planeando? ¿Cuál es esta voz como compartida? Entonces es más que todo el concepto de primero una voz compartida que después voy a referirme como un cuerpo compartido. Y en ese sentido, empecé a ver que había muchos poemas de tendencia religiosa que tendían, perdón, acá está esto, sí. Había ciertos poemas de tendencia religiosa que empezaban a denotar ciertas características. Entonces, uno ve que en los poemas tempranos de Salvador Novo y Javier Villaurrutia hay esta noción del cuerpo condenado, ¿no? Entonces, es un cuerpo que siempre está condenado a la decadencia, a la muerte, que podría ser un cuerpo modernista, pero creo que aquí se sale un poco. Y es este cuerpo que básicamente es estéril, es un cuerpo absorto, es un cuerpo que no puede relacionarse con el mundo. Y eso uno lo va a ver en muchísimos poemas, pero es mucho más fuerte en poemas como Oración, poemas como Plegaria, o poemas como Ellos y Yo, que si ustedes, no sé si a ustedes les gustará Juan Gabriel, pero este es como el prototipo del Yo no nací para amar, ¿no? Ellos saben vivir y reír y besar y yo solo sé llorar, ¿no? Y es esta sensación de muchos poemas tienen este sentimiento de básicamente condena, ¿no? Y esto va a llegar a un punto que para mí va a ser súper, súper interesante, que es el punto de
proponer una comunidad de pecadores, ¿no? Y justamente en Javier Villaurrutia se ve eso, ¿no? Y porque nos devora una ansia pecadora. Y ahí hay una tensión, porque tenemos que entender que en este momento, pues estamos en el momento revolucionario, estamos en el momento republicano por excelencia, ¿no? Y en México, ¿no? Y la conexión que se establece es a través de la hermandad y la fraternidad. Sin embargo, eso me parecía raro porque justamente los estudios sobre hermandad y fraternidad siempre caracterizan que no hay una unión sexual. La unión fraternal de lo republicana normalmente es una unión que se caracteriza como una homofilia, ¿no? Entre hombres, pero que no tiene un carácter sexual. Y empecé a leerlo y a leerlo y a leerlo, y después me comencé a dar cuenta de que hay un momento muy parecido en el libro de Elías Nandino, en el cual Novo empieza a hablar con esta Pellicer, esta Villaurrutia, están todos en un bus, ¿no? Y les dice, hasta aquí, Jotos, nos bajamos todos, ¿no? Y después se ríen y todo. Y hay esa cosa de tratar de construir como un sentimiento comunitario que en la calle se ve mucho. Uno ve, por ejemplo, en la Estatua de Sal, ve toda esta jotería, toda esta mariconería que ocurre en las calles de Ciudad de México, y estamos hablando de una jotería de clase media alta, clase alta, ¿no? Y eso no ocurre mucho en los poemas. Y lo que uno empieza a ver es que en los poemas hay ciertos guiños. Y aquí está la tendencia ese que se ha dicho mucho que la literatura homosexual es una literatura del secreto. Yo diría que es una literatura no tanto del secreto, sino de la confidencia. Porque cuando uno empieza a leer los poemas, se empieza a dar cuenta que hay ciertas constantes. Una de las constantes que es súper importante y que para mí empieza la tradición de la jotería literaria un poco, es el poema de la parábola del hermano. Y este poema para mí es esencial, es fundamental, porque es un poema que se leyó súper raro. Es un poema que se leyó súper raro, es un poema que todos los críticos, Sheridan, Barrera, Quirarte, todos los que lo han leído, lo leen como un poema también fraternal, ¿no? Entonces es la espera por el hermano, ¿no? Sin embargo, el poema tiene ay, se me olvidó, por eso, un epígrafe, ¿no? Y es un epígrafe de Maurice Maeterlinck. Y ese epígrafe es súper, súper, súper importante porque toda la crítica lo ha leído como una referencia a la espera por el peregrino y por el hermano que no llega. Sin embargo, ese poema es parte de una de las tradiciones de la canción romántica más, de la poesía amatoria más largas de Occidente, ¿no? Entonces, aquí, espérame un segundo, dame llamar. ¿Dónde está esto? Bala. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esta parte? Tengo aquí las. Entonces, acá está. Entonces, y es lo que me pareció parecer curioso. Justamente el epígrafe de Maeterlinck habla de una relación entre hermanos, ¿no? Una relación fraternal sin sexualidad. Y lo que lo que uno muestra ahí es que no es una relación fraternal. E incluso cuando Sheridan intenta ser un poco más atrevido, él dice, oh, hay una relación de amados en este poema. En uno es homosexual, en el otro es homosexual. Todavía es un poco muy tímida, porque este poema habla particularmente de un poema de Maeterlinck en el cual se está esperando a un amado. Y el amado es parte de la tradición de también de una canción como la de ante Gabriel Rossetti de An Old Song Ended, que también es parte a su vez de la tradición de la Walsingham Ballad de Ofelia, que es la que le canta en Hamlet, que dice, How should I, your true love, know from another one, ¿no?
Entonces, en toda esta tradición amatoria que uno puede seguir, es una de las tradiciones amatorias más largas de la literatura occidental, nunca hay la espera por un hermano. Todas estas historias son historias de amantes que están esperando a su amado que no va a llegar. Y todos tienen un confidente. Este es el único que yo conozco en la tradición que no tiene un confidente con quien hablar. Y esto es importante porque si uno lee el poema se va a dar cuenta que es básicamente un amado esperando al otro y sabiendo que no va a llegar, ¿no? Y lo que me parecía súper raro es cómo se inventó una tradición que no existía en la tradición verdadera del poema. Cómo se hablaba de un poema fraternal y de un vínculo fraternal en el poema de Parábola del Hermano cuando ese vínculo no existía. Entonces, lo que me di cuenta es empezar a leer estos poemas desde la perspectiva de una confidencia, ¿no? Y cómo ese epígrafe, cuando uno entiende el epígrafe, cuando uno entiende la tradición amatoria que está dando el epígrafe, cambia mucho la manera en la que uno interpreta este poema. Pasa de ser un poema sobre una espera fraternal a un amigo, a un hermano, sobre una espera hacia el ser amado. Y es muy importante porque es el verso de Maeterlinck que está justamente diciendo, muéstrale la lámpara apagada y la puerta abierta y así sabrá qué está pasando, ¿no? Y es un poema que está hablando de una tradición de la confidencia entre los amados. Y eso para mí es lo que empieza, eso que yo voy a llamar jotería literaria, empieza una tradición en la cual los poemas están expresando básicamente los sentimientos de sujetos que podríamos llamar putos, jotos, homosexuales, no, maricones, afeminados, uranistas, pónganle el nombre que quieran, ¿no? Pero que está tratando de expresar básicamente lo que está ocurriendo en ese momento. Y están tratando de crear un como entramado de referencias sexuales. Y ahora vamos a ver que esas referencias sexuales están en muchísimos de los poemas. Por ejemplo, se hace referencia al rosal, ¿no? Entonces, el rosal muchas veces funciona como ese momento de aproximación al amado que a su vez hace daño. Y eso lo vamos a ver en 3, 4 poemas diferentes de Villaurrutia y de Novo. Y también al mismo tiempo encontramos la referencia a un cuerpo que está decayendo. Y eso es donde quiero hacer el énfasis. Entonces vemos que hay pupilas absortas, manos ensangrentadas, corazones que lloran, y vemos que eso ocurre en todos los poemas. Lo podemos ver en plegaria, lo podemos ver en oración, lo podemos ver en la parábola, hasta el cuerpo desintegrado totalmente que se vuelve polvo. Pero a su vez va a haber este llamado por un cuerpo colectivo, ¿no? Por un cuerpo en el cual es porque somos pecadores, porque estamos juntos, porque vivimos juntos, ¿no? Y hay esa tensión justamente entre esos dos polos, ¿no? Entre un polo en el cual se está hablando se está hablando principalmente del cuerpo condenado, pero a su vez está creando un cuerpo que pueda expandir la expresión de los sujetos jotos, homosexuales o maricones, ¿no? Y eso me parece interesante porque básicamente un poema va a empezar a responder al otro poema. Los poemas de Novo y los poemas de Villaurrutia básicamente se van a empezar a responder entre ellos, ¿no? Entonces, y se van a responder a través de una tradición que a veces es una tradición homosexual, a veces van a tener referencias a Wilt, a veces van a tener referencias a Shit, a veces van a tener referencias a Cocteau, pero en este caso es muy raro porque están agarrando a Maeterlinck, que es un poeta que normalmente no está relacionado con la tradición de la literatura gay, homosexual, afeminada, en ningún sentido, ¿no? Y eso es lo que me parece interesante de esto. Ahora bien, teóricamente lo que yo estoy proponiendo aquí es lo siguiente, ¿no? Para mí, partiendo de base en las propuestas de Elizabeth Groys y que se basa un poco en Gilles Deleuze, ella propone que el cuerpo puede ser algo que se expande, ¿no?
que básicamente se pueden crear nuevos, lo que Manuel de Landa también llama ensambles, ¿no? Y yo creo que esta literatura se tiene que entender así, se tiene que entender como un cuerpo compartido o como un cuerpo expandido, que básicamente está tratando de confrontar la opresión que están teniendo estos individuos afeminados, maricones, putos, como los quieran llamar, ¿no? Y eso es lo que a mí me interesa de esta poética, una poética que en sí misma no es una poética de la confrontación, como el paradigma de Stonewall, que es el que van a tener varios de la teoría que estudia estos poemas, sino que en lugar de esto, básicamente lo que está tratando de hacer es crear una comunidad literaria en la cual se pueda inscribir la expresión de estos cuerpos homosexuales y los intereses de estos cuerpos homosexuales o maricones o putos o jotos, ¿no? Y eso es lo que me está interesando ahorita y eso es lo que estoy tratando de desarrollar un poco en el artículo. Eso lo vamos a ver, siempre hay esta noción y si ustedes ven, hay básicamente un paralelo entre plegaria ¿dónde está? Y la parábola del hermano. La parábola del hermano es el que está esperando al amado que llega y plegaria es el amado que está yendo y no va a llegar. Y vamos a ver que eso va a ocurrir en muchísimos de los poemas. Básicamente van a ser como una contrapartida. En lo que escribe Novo, después lo va a contrapartir Villaurrutia y así lo vamos a hacer. Y lo que me interesa aquí también es moverse un poco del pensamiento del secreto, que es lo que se ha hablado mucho en la poesía homoerótica, homosexual, afeminada, jota, puta, como quieran llamarla, a una poesía de la confidencia, ¿no? Y de la creación, y de la creación de una tradición literaria en la cual el sujeto afeminado, maricón, joto, puto, nunca dejó de existir. O sea, pasamos de la literatura de lagartijos, que era una literatura hecha básicamente desde afuera, o el baile de los 41, a una autorrepresentación en la cual lo importante de esa autorrepresentación o de esa expresión no está en cumplir una agenda, ¿no? Sino está específicamente en inscribir el registro de la homosexualidad, de la jotería, de la putería, de la mariconería dentro de la literatura mexicana. Ahora bien, no se hace in your face, no se hace así como ¡pah! Sino que lo que importa es llegar a las personas que lo sepan leer, ¿no? Es todavía una literatura que si bien no es un secreto, es una cifra, ¿no? Y eso es lo que estoy tratando de proponer un poco con este concepto de cuerpos compartidos. La literatura o la jotería literaria, que para mí empieza en Parábola del hermano Salvador Novo, crea este cuerpo compartido, este cuerpo que justamente está tratando de contraponerse a, a la represión de los cuerpos, ya sean afeminados, homosexuales o jotos, por parte del Estado y por parte de la Iglesia. Es importante saber que en este momento, y esta es como la otra parte de la investigación, que no la voy a mostrar hoy, hay muchos estudios sobre cómo regular cuerpos en México en estos años postrevolucionarios. Se crea el Instituto de Higiene, se crea el Instituto de Criminalística, bueno, se establece el Instituto de Criminalística, se crea todo lo que va a ser la criminalística basada en la criminalística italiana, se va a formular, ¿no? Y se va a solidificar la psiquiatría en México. Y todos estos discursos están totalmente conectados con cortar, ¿no? O básicamente eliminar a estos cuerpos que son malos para la nación, ¿no? Entonces hay esta noción eugenésica de eliminar a los cuerpos malos para la nación y entre esos cuerpos van a estar los cuerpos afeminados, maricones, jotos, putos, como los quieran llamar, ¿no? E incluso en la Ley de Relaciones Familiares y en el Congreso de Salubridad de 1916-17, se habla justamente de a cierto tipo de individuos quitarles derechos ciudadanos, ¿no? Y eso es ese es como el momento que estoy tratando de pensar ahorita en la literatura mexicana, ¿no? En este principio de siglo donde hay un intento muy grande por regular, pero también por eliminar cierto tipo de cuerpos. Y a su vez, como ellos están proponiendo, ellos están mostrando estos cuerpos siendo atacados, ¿no? Porque todos los cuerpos, si uno ve los poemas, siempre están hablando
de pupilas absortas, de no poder relacionarse con otros, y que esto va a llegar, como les mencioné al principio para mí, a su punto más alto, o a su punto más alto en las primeras décadas, en la campaña contra la eliminación de los homosexuales, que va a pasar en 32, y ya la homosexualidad en ese momento ya es un discurso médico y psiquiátrico que está totalmente, no aceptado, pero que está totalmente, que está circulando en México, y que se habla como una enfermedad de contagio, ¿no? Entonces, en ese contexto es para mí donde surge esta jotería literaria como una tradición poética que está tratando de crear o de contrarrestar estos procesos de opresión desde la psiquiatría, la criminalística y el Estado. Y eso es básicamente, como les dije hoy quería más que ir para los detalles del paper, que tiene muchas páginas, creo que está muy largo ahorita, tiene 28 páginas. Eh, es más que todo para compartir con ustedes y hablar un poco sobre cómo pensar problemas de la crítica y de la teoría, en el caso de la literatura mexicana, y que tienen que ver con la homosexualidad y con la poesía y el arte de vanguardia, ¿no? Entonces, espero haber entretenido y enseñado algo, y estoy aquí para hablar. Gracias, Jairo. Ay, voy a poner la cámara porque realmente Sí. me pone muy cómoda ni ver caras ni que me vean. ¿Aparezco o no? Sí, ay, sí, pongan cámara, los que puedan que pongan cámaras, porque eso es Lo que pasa, Jairo, que a veces la señal es muy débil muy, y si muy ponen la débil. cámara pierden la señal. Si los chicos tienen preguntas, por favor, avisen. Mientras tanto, mientras van pensando, yo que no estaba preparada para esta charla, ni es mi tema ni de cerca, pero se me amontonaron un montón de cosas cuando ibas hablando, porque es un momento histórico desde el punto de vista pedagógico, cultural, intelectual en México, que es de una riqueza y de una complejidad tremenda esa primera mitad del siglo XX. Yo me preguntaba cuando hablaste de que lo que están tratando de hacer es de crear una comunidad que después te iba a hacer la pregunta, pero ya la dijiste vos, era una comunidad no solamente de escritores homosexuales, sino también para crear un espacio de locución y un espacio de enunciación, donde haya recepción. Pero hay una cuestión estatal contra este tipo de manifestaciones de artistas sexuales, porque si yo mal no recuerdo, y esto discúlpame si es un error, pero no hubo una revista, la revista El Universal, donde se preguntaba por la virilidad de la literatura mexicana. Sí. Lo que pasa perdón, sí, ya, okay, listo. Lo que pasa es que está en el momento, esa es la polémica del afeminamiento de la literatura de diciembre, bueno, empieza en septiembre de 1924, pero sigue hasta 1925, y básicamente se va a hablar sobre la masculinidad o la virilidad de la literatura. Pero el Estado mexicano hay que entenderlo en ese momento, no como, porque la gente tiende a pensarlo como el PRI de los 70, entonces que es un Estado como que todo lo puede, y es un Estado en ese momento súper fragmentado. Entonces, una de las cosas que va a pasar es, hay ciertas facciones que están empujando una agenda mucho más viril. Hay un poeta que, tengo otro artículo que estoy trabajando como parte de este proyecto que se llama Carlos Gutiérrez Cruz. Y Carlos Gutiérrez Cruz, ahorita nadie lo conoce. Ahorita, mentiras, hay alguien que lo conoce, pero no es un poeta muy famoso. Pero para que haya una referencia, Carlos Gutiérrez Cruz era el Diego Rivera de la poesía. O Mariano Azuela, se decía Carlos Gutiérrez Cruz va a ser el poeta de la revolución, Mariano Azuela el novelista y Diego Rivera el pintor. Él muere, no me acuerdo, muere de una enfermedad, no me acuerdo ahorita cuál, muy joven y básicamente desaparece. Pero lo interesante es que dentro de la polémica del afeminamiento de la literatura mexicana, él tiene más o menos 6 a 8 intervenciones en las cuales plantea una estética totalmente biológica. Yo me acuerdo que una vez de una conferencia en Irvine, en la Universidad de California, y dije, yo aquí solo les voy a leer lo que dijo este señor literal, para que ustedes vean que esto es biológico. No voy a hacer casi argumentos, solo se los voy a leer y ustedes díganme qué piensan.
Y básicamente lo que dice Carlos Gutiérrez Cruz es, oh, tu ojo de mujer ve la luz como mujer y pasas tu cerebro de mujer y después tú haces palabras de mujer que se van a convertir en poesía de mujer. Y lo mismo el hombre, ¿no? Y lo mismo el último pone al andrógino, ¿no? Porque en ese momento no. Entonces hay un impulso por ciertas facciones, porque en este momento también se está discutiendo una revolución, pero una reforma educativa y una reforma jurídica. Todo eso está pasando al mismo tiempo. Que eso lo hace mucho mejor. Precisamente cuando hablas de lo pedagógico, la fuerza que tenía Vasconcelos y toda esta gente que están juntos, los artistas que después se dividen en el nacionalismo, el estudiantismo, o sea, qué complejidad. Sí, no, es un momento totalmente explosivo en México, así. Está Vasconcelos, está Ureña, está Castiñac, todos están peleando ahí. Pero lo que a mí me interesaba particularmente es que ciertas facciones van a comenzar a empujar ciertos discursos de unas estéticas súper biológicas. Y para mí, una de las cosas por las cuales insisto tanto en el cuerpo aquí es porque las estéticas de este momento, y no solo en México, uno puede ir a Rusia, uno puede ir a Inglaterra, uno puede ir a Alemania, uno puede ir a Argentina, ¿no? En el caso con ingenieros, ¿no? Ingenieros tiene toda una teoría de la estética y la homosexualidad y cómo eso se conecta. Y esto mostraba una cosa de no es tanto que haya, que sea una cosa figurativa, como, les vamos a decir que no son viriles porque no son nacionalistas, porque eso no es verdad. Hay un poco de maricones que están en el gobierno, hay un poco de... No hizo más burocracia que cualquiera de todos. Todos están en el gobierno, todos están trabajando, entonces porque normalmente se habla de cosmopolitas versus nacionalistas o algo así, eso para mí es una cosa que no se mantiene, porque por ejemplo el estridentismo es totalmente cosmopolita, es súper cosmopolita. Entonces en ese momento encontramos estas relaciones con una poesía que está tratando básicamente de responder a diferentes facciones. En 1932-33, eso va a empezar a cambiar. Porque va a empezar hacia los años de bueno, todavía no es pero va a empezar hacia la izquierda va a tener un momento en México en ese momento, la izquierda más fuerte, y va a haber un empuje que también ocurre al mismo tiempo en la Unión Soviética, sobre la patología. La Unión Soviética era súper progre y súper chévere y hay todas esas cosas súper raras. El transhumanismo pasó en la Unión Soviética antes de cualquiera que nosotros los pensábamos. Platonov tiene diálogos transhumanos locos. Pero va a haber, en ese momento ya va a haber una patologización total de la homosexualidad en 32. Y a mí lo que me interesa es ver cómo, y esa es la investigación que voy a hacer el otro año, que voy a ir al archivo, y es tratar de ver, porque la gente dice, ¿cómo podemos hablar de homosexualidad en ese tiempo? Y para mí hay que hacer una historia de cómo se construyó la homosexualidad en México en ese tiempo. Y eso es algo que todavía hay un hueco en la historiografía mexicana, y en la historia literaria mexicana. Entonces, como tratar de ver todos esos, y que no es una literatura, una tradición literaria que se esté planteando como algo como stonewalliano, como de derechos civiles, ¿no? Que es lo que, o sea, no es Lemebel, no es Perlonger, no es Tacuerne, sino es básicamente una gente que está tratando de establecer un registro literario y de vivir, ¿no? Están como, no les interesa tener una agenda por sí misma, sino les interesa es como desarrollarse y poder hacer algo, ¿no? No son los 60. Sí, clarísimo. Hay dos cosas en términos de estos estudiantes que están aquí ahora escuchándote. Me imagino que Kevin te dijo, son estudiantes de pregrado, están formándose para después hacer su proyecto de tesis de pregrado, y hay dos cosas muy importantes, aunque parezcan elementales, que vos dijiste y que siempre hay que tener en cuenta, que es la importancia de la contextualización y cuidado con las categorías teóricas implantadas, metidas, y esta cosa de cómo se construyó la homosexualidad, es decir, no darla por sentada, no dar los discursos por sentados, por transhistóricos, ¿no? Establecidos desde un inicio, está ahí, y uno va ahí y la busca, ¿no? Todo esto se va produciendo, muy interesante. Chicos, si tienen preguntas, aunque les parezcan
tontas, les dé vergüenza, sean elementales, ustedes no se preocupen por eso, todos hacemos preguntas tontas siempre. Las mejores preguntas son preguntas tontas. Y cuando uno está haciendo un trabajo, quiere que le hagan todas las preguntas porque siempre hay algo que te abre la cabeza, ¿sí? Uh-huh. Después van a aparecer en el libro de él. Niños. Bueno, yo quisiera saber qué es el paradigma de Stonewall. Ah, el paradigma de Stonewall. El paradigma de Stonewall es como el icono, digámoslo así, el evento icónico de la lucha LGBTQ y como derecho civil, ¿no? Entonces en Stonewall hubo una revuelta muy famosa que básicamente se fue contra una redada policial que después se volvió un movimiento de empoderamiento queer homosexual, ¿no? Y normalmente todo el discurso acerca de la homosexualidad, para mí, no todo, pero mucho el discurso acerca de la homosexualidad siempre se piensa desde ahí. Se piensa desde una contraposición en tu cara, ¿no? De la represión civil, ¿no? Y todo tiene que satisfacer ese paradigma de lo queer, y eso se ve en lo queer, está definido normalmente, eso ha cambiado un poco últimamente, pero antes estaba definido como algo que iba a romper, ¿no? Iba a destruir. Entonces, eso era lo que me interesaba a mí, tratar de pensar el paradigma de los 20 un poco como lo están pensando. Y esto es una cosa que también es importante. Estos son maricones o jotos o putos de clase media alta, ¿no? No es lo mismo. Hay un trabajo, se me olvidó quién es el que hizo, hay una tesis maravillosa sobre homosexualidad, o jotería o putería en la clase trabajadora mexicana, pero esos son dos registros básicamente en este momento totalmente opuestos. O sea, yo no digo que toda expresión de maricones o jotos sea jotería literaria, yo digo que lo que hizo Villaurrutia, Salvador Novo y esta gente es jotería literaria con todo el contexto que tiene que tener, ¿no? Sí. Muchas gracias. Excelente pregunta, ¿sí? Sí, claro. ¿Otra pregunta, chicos? Animaos. Más que una pregunta, es como una anotación. Uh-huh. Cuando estaba investigando respecto a los autores, me salía que eran como mejores amigos y así, pero al leer los poemas lo sentía como algo más que amigos. No sé si será porque, por ejemplo, este tipo de relaciones amistosas entre las mujeres siempre se normalizan, pero ya entre los hombres se nos hacen raras. Sí, eso ha sido una discusión que realmente es importante y siempre se ha dicho un poco que ¿será que Villaurrutia y eran más que amigos? Y hay dos cosas que se establecen ahí. La primera es, yo creo que sí, porque, y esto es pura chismografía, ¿no? Cuando yo he visto las cartas de ellos, seamos tipológicos. El tipo de hombre que ambos buscas no son ellos. Y generalmente lo que se buscaba hacer era tener relaciones normalmente relaciones con hombres mayores para mecenazgo. Vamos a ver que esto pasa mucho. O con gente de la clase trabajadora, ¿no? Entonces vemos muchas, y esto es famoso en la biografía de Novo, pero también están las cartas, sus relaciones con soldados, tenía un periódico que se llamaba El Chafirete, que era para los conductores de busetas, ¿no? Y tiene toda una relación con los conductores de busetas y todo, o sea, sus relaciones sexuales generalmente eran con hombres de la clase trabajadora y de vez en cuando con hombres mayores como un tipo de mecenazgo. Pero sí hay eso, a veces hay una línea, si uno lee los poemas textualmente, hay una línea en la que uno dice como parece más que amistad, hay una tensión ahí en lo que se está proponiendo, ¿no? Entonces, yo diría, según mi investigación y lo que yo he podido, no creo que hayan sido más que amigos,
pero, pero los textos, digo que uno puede mirar los textos como, e incluso en las relaciones de amistad, hay cierto erotismo, ¿no? Hay cierta como que está presente ahí, que no digo que fue sexual, porque sí, no creo. Con el... Jairo, y esto que decís de ese gusto por el hombre trabajador, el de las clases más bien trabajadoras, no se lo puede leer, vos que leíste las cosas, no hay un cierto estereotipo del macho en el hombre fuerte, en el hombre, como que el hombre, digamos, una relación, casi te diría, tampoco tan automática ni elemental, pero quizás del hombre más salvaje, fuera del mundo del oculto, como más macho, como más pura pasión Yo creo que hay un fetiche ahí claro. grande, ¿no? Es un fetiche no solo de clase, es un fetiche racial muchas veces. En el nuevo joven no se puede ver tanto porque no hay cartas, está la biografía, pero la biografía para mí es un poco mentirosa en ciertos sentidos, pero en las cartas que él va a escribir a varios amantes que tiene, uno va a empezar a mirar ese fetiche por el hombre trabajador, ese fetiche por el soldado, ese fetiche por el hombre masculino, y es súper raro porque es el hombre masculino, pero uno ve la mayoría de los novios de nuevo, no sé cómo llamarlos, todos fueron muy caribonitos, o muchos de ellos. Entonces, pero si hay un fetiche por este hombre trabajador, si hay un fetiche por esta masculinidad, pero creo que también hay otro nivel de eso, y es que es mucho más seguro, porque si ellos empiezan a tener relaciones sexuales en el ambiente de clase alta, ¿no? El chisme es más fácil, ¿no? El chisme vuela. Y la comunidad letrada es una comunidad letrada chiquitita. Incluso hoy la comunidad letrada mexicana es chiquita. Y en Colombia también la comunidad letrada es chiquitita, ¿no? Entonces, si alguien se mete con alguien, ese otro alguien va a saber, ¿no? Entonces creo que es al mismo tiempo un fetiche, al mismo tiempo una cosa de estrategia de poder mantener como dos mundos separados para evitar como escarnio social. Claro. Muchas gracias, Ginette. ¿No hay más? No sé si leíste una, no es la última, pero una de las novelas de Poniatowska, la que está concentrada creo que es en La Lupe, la mujer, la primera esposa de Diego Rivera, donde hace una pintura de ese momento, de todo lo que era el ambiente y los artistas, una cosa riquísima. No sé cuánto de verdad hay allá, más allá de la mediación por la ficcionalización, pero cuánto hay de muy interesante. Y estaba Villorruti ahí entre todo les digo por si les interesa a los chicos. Sí, no, van a ver, en la pintura hay muchas pinturas sobre homosexualidad y yo soy muy malo yo tengo que anotar todas las fechas y todos los nombres porque me olvidan, pero está esta pintura, bueno, hay varias, está una creo que es de Siqueiros, la otra es la de los invertidos, los que están todos caminando, pero hay varias representaciones de homosexuales satíricas, ¿no? La representación del cuerpo homosexual en pintura es bastante pequeña. Solo está, por ejemplo, del cuerpo maricón, solo están las pinturas de Lozano, las pinturas de Abraham Ángel, y todas son pinturas privadas. En sitios públicos, hasta donde yo he podido mirar, no hay cuerpos homosexuales que no estén siendo ridiculizados. Eso te iba a preguntar, ¿es como lo exótico? El que no está ridiculizado, digamos, o la pintura que es propia, que es privada, ¿es como algo exótico tener un homosexual en la colección? Yo diría que en la época era más que todo como cosas de estudio, ¿no? Era como, yo te compro la pintura, me gusta esa pintura, pero era para adentro, ¿no? No era algo que se mostrara, no era algo que yo pusiera afuera de mi casa, sino son pinturas que se empezaron a conocer después por colecciones privadas, mucho tiempo después, ¿no? Pero públicamente no. Y es curioso porque en el primer mural mexicano, o el que puede ser el primer mural mexicano, hay un cuerpo afeminado, ¿no? Que es en el mural de Montenegro sobre el árbol de la ciencia, el árbol de la vida, siempre se me olvidan los títulos.
y ese mural se corrige en 3 meses. Pasa de ser un San Sebastián muy afeminado a ser un caballero en armadura negra. Entonces, si hay esto como de quitar al afeminamiento, no sé si a la homosexualidad, porque complicado en ese momento, pero al afeminamiento, al hombre afeminado, hay que quitarlo de la... Y es muy chistoso porque en 24 hay muchas referencias como hacia lo... Todavía no es patologizado en 24, en la polémica del afeminamiento. En 32 ya literalmente es como, ¿qué pasa si ustedes dejan a todos estos homosexuales cerca de nuestros jóvenes? Los van a contagiar de homosexualidad, y así es como se establece, ¿no? Es básicamente, ¡achí! Y a todos les dio mariconería, ¿no? Entonces, y ese es el momento que estoy tratando de pensar un poco y demostrar que estos poemas juveniles de Llull Villaurrutia para mí son, o sea, tienen toda una tradición que la gente no ha querido ver. Para mí, por eso era tan importante el de la parábola, cuando Sheridan por Dios, Barrera, ven un epígrafe de una tradición amorosa de 2000 años y lo niegan. O sea, cómo uno lee ese epígrafe de una de las tradiciones de poesía amorosas más larga de Occidente y lo lee como algo fraternal. Para mí era como, no entiendo cómo estás leyendo esto. La tradición activa. Sí, era como esto sobre un hermano, y yo dije, pero en Maeterlinck no hay un hermano, en Rossetti no hay un hermano, en Ofelia no hay un hermano. ¿De dónde estás sacando esto? ¿Qué estás haciendo? Tal cual. Otra pregunta. Más que una pregunta, es algo de interés. Y es que, ¿por qué decidió hacer su trabajo centrándose en México? Ya que, bueno, por mi parte he leído sobre Pedro Lemebel, su historia, su contexto. Ahora estoy haciendo un trabajo sobre una serie que refleja un personaje homosexual en Brasil. Y no sé, me da curiosidad saber por qué exactamente México y no otra parte de Latinoamérica o la Latinoamérica en sí. Muy buena pregunta. Esta es una pregunta biográfica y teórica a la vez. Teórica, mi tesis de maestría fue sobre Pedro Lemebel, y yo estaba trabajando vanguardias más que todo. Yo estaba interesado en hacer una tesis sobre las vanguardias, y dije, y después de hacer la tesis sobre Lemebel, la crítica sobre Lemebel es muy rara porque se repite mucho. La crítica de Lemebel cae un poco en el paradigma de Stonewall, siempre, ¿no? Y de ahí dije como, venga, ¿qué hago ahora? Entonces empecé a ver las vanguardias, y me interesaba mucho hablar de cómo se creaba el homosexual en Latinoamérica. Pero después dije, a la miércoles, eso es muy grande. Y yo soy un poco obsesivo con los archivos. Entonces dije, lo podría hacer como algo muy grande, pero va a quedar algo muy panorámico. Y empecé a leer México. Estaba haciendo un trabajo sobre vanguardias mexicanas, y en el caso de las vanguardias mexicanas es muy prominente esta discusión sobre el afeminamiento y la virilidad. Entonces dije, aquí hay un problema, ¿no? Aquí hay un tema donde yo me puedo meter teóricamente y pensarlo. Entonces, en un principio fue porque en México se pone eso como primer plano de la discusión estética. Entonces dije, aquí es más fácil entrar, ¿no? Y en un segundo plano, digamos que la vida me llevó a México y yo estaba buscando una excusa para viajar a México todos los días. Entonces, una parte biográfica era volver a México, otra parte teórica era básicamente porque es muy central el desarrollo del género en la estética mexicana. Y yo dije, es aquí donde estoy. En Chile se puede hacer un trabajo maravilloso, y en Latinoamérica, e incluso en los años 20 todavía cabe hacer mucho de cómo ocurrió esto, ¿no? Cuando hacemos literatura homosexual, que siempre todo es cola después de los 70, ¿no? Y todavía hay mucho por hacer,
en el contexto de los años 20, 30, 40. Muchísimo, muchísimo. Gracias, Sarik. Charik. Charik, gracias, Charik. Aquí veo una pregunta en el chat. ¿Se puede llamar sujeto homoerótico al joto y de ser así, qué implicaciones significativas tiene el concepto del uno y del otro en las representaciones literarias de lo queer? ¿Se puede llamar homoerótico al joto? Yo creo que sí se puede llamar, pero más que homoerótico es joto. Es la unión de la sexualidad, del sufrimiento, de todo al mismo tiempo. Por eso quiero, porque uno podría hacer como, que eso es lo que hace un poco Daniel o Quiroga, o que es tradiciones homoeróticas, ¿no? A mí no me interesa hacer esas lecturas como, como de tradiciones largas, de larga data, sino más que todo concentrarme en qué es lo qué es lo que está haciendo el joto, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo en ese momento, ¿no? Entonces sí se puede llamar homoerótico, pero el homoerotismo del joto sería una de sus características, ¿no? No sería algo que lo define, ¿no? Y lo otro, y de no ser así significativas, tiene el concepto del uno y del otro en las representaciones literarias de lo queer. Ay, yo tengo un problema gigantesco con lo queer, y es que no me gusta usarlo en 1920, porque hay una variedad lingüística gigantesca en ese momento que creo que tiene muchos, la gente tiende a pensar que ahorita pensamos la sexualidad de manera más amplia, compleja. Vamos a principios del siglo XX y XIX, las discusiones de sexualidad y los como matices en el desarrollo de la sexualidad por ejemplo, la escuela alemana de sexualidad, de la escuela rusa, de los mismos mexicanos, eh, son igual de ricos o mucho más ricos que la discusión queer. Entonces, yo pienso que se puede establecer un contrapunto con lo queer, pero no sé si incluirlo dentro de las representaciones queer en ese momento. Creo que esos, para mí los términos teóricos que tienden a ser muy sombrilla o que tienden a recapitular mucho, no me atraen teóricamente. No digo que no se deban, pero no es lo que yo quiero hacer. Yo quiero, para mí es más que todo acerca de las particularidades, ¿no? ¿Qué puede romper esos términos sombrilla? Y ahora que es mi concepción de término sombrilla. Un término sombrilla es algo que se pueden meter muchas cosas debajo, ¿no? Y el otro, esta tendencia de mostrar al amante como el amigo se ve hasta finales del siglo XX en la literatura queer con Alcanza. Incluso vemos que en sus primeros poemas, Gómez Hattin habría ese amigo que desea, que anhela, que espera. Es un amor y un deseo muy viril, no afeminado. Sí, pero no hice énfasis en eso. Hay muchas referencias a ellos como sujetos afeminados en los poemas. El sentimiento afeminado en los poemas de Villaurrutia muchas veces se dice estas manos que son como de mujer, esta voz femenina, y incluso cuando hacen referencias a Maeterlinck, a veces hacen referencias a momentos donde están haciendo referencia acerca de personajes femeninos. Entonces, a pesar de que están en el desarrollo de lo amigo, el desarrollo de estos cuerpos siempre está conectado con la feminidad. Pero, o sea, eso no es para decir que en Hattin no es lo mismo, no, es otra cosa. Sino que justamente es la particularidad de esta relación, la relación en la que Novo y Villaurrutia van a establecer siempre va a ser acerca del cuerpo femenino o afeminado. Y hay que recordar que el afeminamiento o el feminismo en ese momento, en muchos sitios se entiende como una enfermedad, ¿no? 1879, afeminamont o feminisme en francés es una enfermedad que causa, creo que como no, no es una enfermedad, es una consecuencia, es una condición que es consecuencia, creo que de la tuberculosis, no me acuerdo, que causa que los hombres no se desarrollen, y se le llama afeminamiento, feminismo o infantilismo.
Entonces, hay todas estas cosas y en la polémica del afeminamiento también se va a hablar de reblandecimiento de la médula. Y ese reblandecimiento de la médula, si uno va a las teorías médicas de la época, puede ver que era una de las características del afeminamiento. Entonces, es una historia que mezcla medicina, ciencia, eugenesia, poética, historia social, historia cultural, que es lo que estoy tratando de ver en nuestros artículos y en un proyecto de libro sobre cómo entender la homosexualidad en este momento. Lo que yo siempre digo, yo solo hablo de un pedacito chiquito en un momento chiquito. Yo soy un pensador de lo chiquito. de lo pequeño, ¿no? Hay gente que es muy buena en pensadores panorámicos. Yo soy un pensador de lo chiquito. Gracias. Ay, ¿quedó algo? Como que me quedé, me quedaste fijo, no supe si se vio. ¿Todavía me ven? No, era un problema de mí, Okay. te quedaste ahí como, ¿qué pasó acá? Entonces, chicos, si hay alguna pregunta más y si no, ya vamos cerrando, que ya demasiado generoso. Jairo nos ha dedicado mucho tiempo. No, generosos ustedes por tenerme aquí. Y a ¿Listo? todos, vamos a verlos, vamos a saludarlos. Vamos hasta las 5. Vamos a saludarlos a todos. Alma, Angélica, Angie, Anielis, Camila, Cristian, Dalis, Darling, Diana, Jorge, Juan, Keila, Javier, María, Melissa, Osquita, Sheila, Silvia, Stephanie, Susana, Waylin, Yenrep, Ginette y Sharik. Gracias. Gracias a usted por este espacio. Gracias a usted por este Muy espacio. interesante todo. Sí, muchas gracias, Jairo. Y bueno, Gracias a Silvia y a la Universidad de Cartagena por haberme invitado. no, por favor. Y bueno, seguramente hay varios estudiantes que trabajan, ahí apareció Oscar, que trabajan estos temas dentro de la literatura. Después, si quieren contactarse con vos, le piden el correo a Kevin. Eso es. Y aquí tenemos a uno de los grandes fotógrafos mexicanos. Está ahí nomás. ¿Cómo? Sí, lo invitaste. Hola, Osquita. Bueno. Tiene el teléfono apagado. No te escuchamos, Oscar. No, pues. La computadora venía así. Micrófono. Bueno, entonces nos vamos despidiendo, chicos. Si nadie más, tienen el último segundo y si no, callan para siempre. El último segundo para decir algo o nada más. Si no, nos quedamos. Si no, bueno, Jairo, muchísimas gracias, repito, y ya te comunicarás con Kevin, que sigue sin luz, corte no programado. Vos ya sabes cómo son estas cosas aquí. Las cosas pasan. Así que ahí está. Bueno. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias por la invitación. Listo. Y muchas gracias a los chicos por asistir y por estar activos, atentos e interesados. Es muy importante este espacio. Bueno, un abrazo grande, Jairo. Ay, orejitas. Vamos a ver que esto quede guardado, no sea cosa que se pierda la grabación. Y ahí tenés que volver, Jairo, otra vez a dar la charla y tenemos que acordarnos de la pregunta que te hicimos. La simulamos. Bueno, no voy a detener nada, voy a cortar nomás. Chao. Esto ya